Exacto. Y luego vamos a ver a nuestros textos. Pues Recording in progress. ¿Ese es el tuyo? ¿Realme? Sí. Intenté mi celular. ¿Sí me digo para ver si escucha? Sí. 1, 2, 3. Saludando a don Abraham. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, escucho. Perfecto. Bien. Podemos arrancar, ¿no les parece? Bueno, entonces primero, dos fechas muy importantes. Acuérdense, un porcentaje de la evaluación de nuestra clase de comunicación y sociedad va a ser entregando un avance de su protocolo de investigación. En el protocolo, no les he mandado el formato, se los mando un ratito. Es un protocolo de 20 puntos. Ustedes van a desarrollar los primeros 9, más los que puedan de allá en adelante. No tienen que terminar los 20. Pero sí tienen que tener un avance de bibliografía, tienen ya que decirme por dónde va a ir su marco teórico, ya me tienen que decir un poco cuál sería el título de su tesis. O sea, ya hay que tomar decisiones. No tenemos 10 años para eso, tenemos que hacerlo pronto, ¿no? Entonces, el avance de ese trabajo se entrega el lunes 9 de octubre. Tenemos 15 días más. Eso va a contar un porcentaje de evaluación. Yo calculo que un 20% de la evaluación final va a ser la entrega de este protocolo. Luego, las exposiciones que vamos a ir haciendo van a ser el otro 30% de las 10% cada exposición de teoría de aquí en adelante. 30% van a ser las exposiciones y 50% van a ser la entrega. 40% la entrega de capítulos 1, 2 y 3, avances. Cuando yo digo avances, 10 páginas de cada capítulo. Empiecen a redactar 10 páginas de cada capítulo. ¿Cómo se va a llamar el capítulo 1? Planteamiento del problema, justificación y objetivos de mi investigación. Así se va a llamar el capítulo 1. ¿De dónde vamos a sacar el planteamiento del problema? Pues ya dijimos, debe de haber un problema. La justificación es explicar por qué es importante que yo haga esta investigación. Y los objetivos los vamos a sacar según Maxwell, ¿no? 3 tipos de objetivos. Objetivos personales, objetivos prácticos y objetivos de investigación. Entonces, de eso se compone el capítulo 1. Capítulo 2, estado del arte. Hay que presentar una revisión de la literatura, lo que alcancen a hacer, lo que alcancen a ver, lo que alcancen a revisar. Y capítulo 3, marco teórico. ¿En qué teorías se van a basar ustedes? ¿En qué conceptos para explicar el fenómeno que van a estudiar? Avances igual. Calculen mínimo 10 páginas de cada capítulo como avance. Tenemos mes y medio para hacerlo. Este avance les va a servir para que presenten un avance en su coloquio de tesis en enero. Anoten la fecha. El coloquio va a ser el 25 y 26 de enero del 2024. El coloquio, donde van a presentar avances de su tesis. ¿Listo? Entonces esas son dos cosas muy importantes en fechas. Bueno, ya vimos algunos aspectos que les sirvan para el diseño de investigación. Ahora entramos ya, empezamos a ver el tema de la teoría. ¿Sale? Va a ser muy frenético porque vamos a revisar muchas cosas y vamos a ir muy rápido, no podemos detenernos, pero bueno, así es esto. Primero tenemos que partir de lo que ya habíamos conversado en clases anteriores. ¿Cuándo elige uno su marco teórico como decisión? ¿En qué momento de la investigación elige uno su marco teórico? Después de realizar el estado del arte. Exactamente. Siempre la elección del marco teórico se recomienda
que se lleve a cabo después de que hiciste la revisión de la literatura o el estado del arte. ¿Por qué no se recomienda que lo hagas antes? Pues porque todavía no conoces todas las teorías, todavía no conoces todo lo que se ha dicho sobre tu tema, entonces no tiene sentido que selecciones tu marco teórico antes de hacer el estado del arte. ¿Estamos? Sí. Ahora, ¿por qué es importante tener un marco teórico? Porque es la mirada con la que vamos a analizar nuestros avances. Exactamente. El marco teórico son el conjunto de afirmaciones hipotéticas y de conceptos que tú declaras o que tú comunicas vas a usar para estudiar el fenómeno que elegiste. Entonces, en el capítulo 3 tú tienes que decir, las proposiciones y conceptos en los que yo me baso para hacer esta investigación son estos, estos y estos por estas razones. ¿Vamos bien? Entonces, habíamos dicho lo siguiente. En una tesis de comunicación, ustedes se van a titular en una maestría en comunicación. Los fenómenos que tienen que estudiar tienen que ser observados desde el ángulo de la comunicación. Por lo tanto, ya vayan definiendo cuál va a ser su teoría de la comunicación. Primer punto. Ahora, los fenómenos que ustedes van a estudiar no son solo de comunicación. Entonces, primero, debes de tener una teoría de la comunicación. Segundo, siempre que hablas de comunicación, necesariamente hablas de medios. Por lo tanto, segunda teoría que deben de tener ustedes, una teoría de medios. ¿Cuál es la teoría de medios que tú vas a usar? Hay muchas. Vamos a ver varias. Ahí ya tienen dos teorías. ¿Vamos bien? 3. El fenómeno que ustedes van a estudiar, en el caso de Abraham, el Mundial de Fútbol, en el caso de Georgina, la comunicación organizacional interna. De eso también hay teorías. ¿Cómo le llamamos eso? Teorías de rango medio o de medio alcance. Esas teorías de rango medio son sobre su objeto de estudio. Entonces tenemos una teoría de la comunicación, tenemos una teoría de los medios o las tecnologías y tenemos una teoría de rango medio sobre el objeto de estudio. En el caso de Abraham, su teoría de rango medio, objeto de estudio, es sobre el mundial. Una teoría sobre los mundiales. En el caso de Georgina, una teoría sobre comunicación organizacional interna. Hay muchos autores. ¿Cuál vas a usar tú? ¿Qué teoría vas a usar tú? Esa es tu teoría. Y por último, lo que ustedes van a estudiar no está aislado de la sociedad. Está dentro de la sociedad. Entonces, para que ustedes puedan comprender ese fenómeno que van a estudiar, necesitan un aparato teórico que les explique la sociedad. A esta teoría que vamos a usar para explicar la sociedad donde se encuentra su objeto, le vamos a llamar teoría social. Si es que no surgió en la sociología, le llamamos teoría social. Si surgió en la sociología, le vamos a llamar teoría sociológica. Entonces, su capítulo 3, aunque solo tengan un avance de aquí a noviembre, no importa, tienen que configurarlo, su marco teórico, combinando 4 teorías. En este orden. Una teoría general de la sociedad. Con esa vamos a empezar el marco teórico, explicando su teoría de la sociedad. Segundo, van a explicar su teoría de rango medio, la teoría de su objeto de estudio. Tercero, van a explicar su teoría de la comunicación. Y cuarto, su teoría de los medios. Con esas 4 teorías que ustedes tienen que elegir, tienen que construir su marco teórico. Ahora, obviamente estas 4 teorías deben de ser coherentes entre sí, no pueden ser divergentes. Tienen que embonar, tienen que ser afines. ¿Entendemos estos conceptos de afines, coherentes?
No puedes mezclar una teoría marxista con una teoría positivista. ¿Sí? Tienen que, si vas a irte por el marxismo, vete con pura teoría crítica. Si vas a irte por la teoría organizacional de Abraham Nosnik, pura teoría de la organización de Abraham Nosnik y teoría organizacional. Tiene que haber una afinidad ideológica y una coherencia ideológica. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, este es un rompecabezas, acuérdense, el marco teórico, por eso la palabra se llama marco. ¿Por qué es un marco? Porque tú seleccionas desde qué ángulo vas a ver el tema. Esto quiere decir que tú lo creas, no existe. El marco teórico que tú vas a hacer, Georgina, y que tú vas a hacer, no existe. Lo tienes que tomar tú y pegarlo. A nadie antes se le ocurrió mezclar a Abraham Nosnik con una teoría de la sociedad, una teoría de medios. Tú lo tienes que construir. No existe, no lo vas a encontrar en un libro. Claro, vas a encontrar las 4 teorías por separado. A ti te toca unir ese rompecabezas. El rompecabezas que ustedes construyan se va a llamar marco teórico. Entonces aquí viene una cosa importante. ¿Cuál es la diferencia entre un marco teórico y una teoría? El marco teórico es la abstracción de esa teoría, ¿no? Una parte que utilizas para explicar tu fenómeno. Ok, está bien. El marco teórico más bien es lo que tú seleccionas de las teorías, pedacitos que tú tomas de las teorías y los metes en tu texto. ¿Sí entendemos qué es el marco teórico? Entonces el marco teórico es la redacción que tú haces combinando proposiciones o hipótesis y conceptos tomados de otros autores. Ese es el marco teórico. Otra vez, ¿a qué le llamamos marco teórico? A las afirmaciones que tú explicas y que tomaste de otra teoría o de otras teorías, y los conceptos que tú explicas, que tomaste de otras teorías, y declaras que los vas a usar en tu investigación. Esa explicación de esas teorías y de esos conceptos, a esa explicación que tú haces con tus palabras, le llamamos marco teórico. ¿Qué es la teoría? No es lo mismo marco teórico que teoría. Teoría es la explicación de un fenómeno. Las teorías ya existen, están detrás de nosotros, alguien ya las hizo, ya las pensó. Cuando hablamos de teorías, hablamos de, como sustantivo, de esas explicaciones que están en los libros, en los artículos, eso ya existe. ¿Qué es lo que dónde está la parte creativa del marco teórico? A ver, Georgina, ¿dónde está la parte creativa? El acercamiento que yo le voy a dar para explicar. Tú tomas de las teorías lo que tú quieras. Un pedacito de acá, otro pedacito de acá, y con ese rompecabezas haces tu marco teórico. Esa es la parte creativa. Nadie te va a decir qué tomar o no tomar. Tu asesor te va a dar ideas, pero quien termina tomando la decisión eres tú. Entonces el marco teórico siempre supone un trabajo creativo. No es nada más copiar y pegar. Hay que pensar. Entonces aquí viene una palabra clave. No es lo mismo teoría que teorización. Yo estoy haciendo teorización. Todos debemos hacer teorización. A ver, la teoría es algo que ya alguien inventó, ya está en los libros, está en las revistas. Teorizar es un verbo. La teoría es un sustantivo. Es un objeto. ¿Qué es teorizar? Es una acción. ¿Cuándo teorizas? Teorizar es pensar con teorías. Eso es teorizar. Pensar con las teorías. ¿Cuándo teorizas? Cuando te pones a pensar y a reflexionar sobre la teoría que estás usando. Y dices, a esta teoría le falta tal palabra, a esta teoría le falta este concepto. Cuando tú agregas un concepto nuevo, una idea nueva, algo que el autor no dijo, estás teorizando. Ya no estás repitiendo como loro una teoría, estás teorizando. En ciencias sociales o en ciencias naturales en general, ¿qué creen que tiene más prestigio? ¿Reproducir teorías de otros o teorizar por cuenta propia? Un buen investigador, una buena investigadora, teoriza. No solo reproduce ideas de otros.
Anímense ustedes a hacer ejercicios de pensamiento en su marco teórico. ¿Vamos bien? Entonces, habíamos dicho que la investigación en ciencias sociales se hace siguiendo la lógica del método científico, ¿se acuerdan? El método científico es una lógica. ¿Se acuerdan qué es la deducción? Cuando infieres algo. Cuando infieres algo de una teoría y dices, ok, la teoría marxista dice que la situación de la sociedad actual se debe a la lucha que hay entre ricos y pobres. Cuando tú tomas esa idea y dices, bueno, yo voy a estudiar el fútbol, entonces tomas esa idea y infieres que como esto dice la teoría marxista, entonces el mundial es una lucha de pobres, de ricos contra pobres. Si tú tomas esa idea deductivamente, quiere decir que vas a usar tu marco teórico para explicar un fenómeno a partir de la teoría de Marx. ¿Estamos bien? Bueno, cuando redactas el marco teórico todavía no has hecho la investigación. Estás en la etapa, anótenlo, el marco teórico te coloca en la etapa deductiva de tu investigación. ¿Se acuerdan qué es la retroducción? Dijimos que había 4 lógicas para hacer investigación. 4 maneras de aplicar el método científico. ¿Se acuerdan cuáles son esas 4 lógicas? Formas de sacar conclusiones o inferencias. La primera es la deductiva. ¿Hola? La primera es la deductiva. La primera forma de llegar a una conclusión es haciendo deducciones. Entonces tenemos la lógica deductiva. Cuando ustedes hagan su capítulo 3 van a estar en esa lógica. Porque van a observar con la teoría que seleccionaron. Luego el capítulo 4 que tienen que redactar, ¿cómo se va a llamar? ¿Recuerdan? Su capítulo 4. Metodología, exactamente. Ahí van a reflexionar sobre cómo van a hacer la investigación empíricamente. Y en el capítulo 5 van a demostrar sus hallazgos. Ahora, ahí va. Capítulo 3 están en el momento deductivo. Cuando lleguen al capítulo 5 ya van a estar en el momento inductivo. ¿Recuerdan qué es la inducción? ¿Qué es? Cuando analizas un fenómeno y a partir de... Cuando vas del caso, de los datos, salud, cuando vas del caso o los datos y regresas a la teoría para ver si la teoría está bien o la teoría está equivocada. A ese proceso le llamamos inducción. ¿Y qué vas a hacer en el último capítulo que se llama discusión de resultados y conclusiones? En el último capítulo van a tratar de alcanzar o hacer o aplicar la retroducción. ¿Se acuerdan qué es la retroducción según Charles Ragging? Las anteriores. La retroducción es la mezcla de ir de la deducción a la inducción y otra vez regresar de la inducción a mejorar la teoría. El objetivo de la ciencia es hacer que la teoría progrese, que nuestras explicaciones mejoren. Entonces, básicamente el proceso de investigación es que tú eliges una teoría, la pones a prueba, ves en qué está bien, ves qué le falta y lo que le falta tú se lo agregas. Al hacer eso, estás haciendo que la teoría progrese, no que se quede estancada. O sea, tú le estás metiendo algo a la teoría que la teoría no tenía. Estás aportando algo. Cuando tú logras hacer eso, ya aprendiste a ser un buen investigador, una buena investigadora. Cuando logras teorizar, cuando logras aportar cosas que la teoría en la que te basaste no tenía. El teórico en el que te basaste no se dio cuenta de eso, pero tú sí. Entonces tú le agregas un concepto, una afirmación, o matizas algo que él dijo, lo corriges. Estás haciendo que la teoría y la ciencia avancen. ¿Quedó claro? Capítulo 3, momento deductivo. Capítulo 5, momento inductivo. Y capítulo 6 o 7, ya es cuando haces las conclusiones, es el momento de la retroducción. Es cuando vas de lo deductivo al inductivo y checas si lo inductivo mejora lo deductivo o lo cambia o lo deja fuera. Ese es el proceso de la investigación. Cuando no solamente eres un estudio cuantitativo, que es deductivo,
y cuando no solo haces un estudio cualitativo que pretende ser inductivo. Hay que mezclar los dos e ir en una lógica de, acuérdense, empezamos siempre en la deducción, porque partimos de una teoría. Pero esa teoría hay que ver si se confirma en la práctica o no. Cuando haces eso ya estás en la inducción, tú regresas de los datos, de los casos, a la teoría. Y la modificas, la mejoras, la cambias o la confirmas. ¿Estamos? Sí. Ok. Bueno, entonces, la palabra teoría es muy importante comprender su significado. ¿Alguien recuerda a qué se refiere el concepto de teoría? La palabra, el concepto. Esa es, digamos, la definición. Pero la raíz etimológica de la palabra teoría viene de teos, que significa luz. Así como la raíz de la palabra teos, Dios, teología, teofanía, ¿le suena? Todo lo que tiene que ver con Dios tiene la misma raíz que la palabra de teoría. No es casual. Las teorías iluminan la realidad, te ayudan a comprender los fenómenos. Acuérdense, ya lo hemos dicho varias veces. En ciencia no se observa con los ojos, se observa el mundo con conceptos, con categorías. ¿Sí? ¿De dónde sacas los conceptos o las categorías? Es lo mismo, ¿no? Concepto y categoría es lo mismo. ¿De dónde las sacas? De la teoría. Entonces, en el texto de Charles Ragging, vimos que había dos componentes que son los que él dice que distinguen a la investigación social. ¿Cuáles son? Los investigadores sociales hacen teoría. Que los investigadores tienen un marco analítico, él le llama marco analítico, nosotros le llamamos marco teórico. Dice, la primera cosa que un investigador o investigadora tiene siempre es un marco teórico, o sea, sus ideas teóricas. ¿Y cuál es la segunda cosa que caracteriza a la investigación social según Charles Ragging? No basta la teoría. ¿Qué tenemos que tener? Que es de su capítulo 4 y 5 de su tesis. Las pruebas. Las pruebas empíricas. Entonces dice Charles Ragging, la investigación social se caracteriza básicamente por dos cosas. Por tener ideas teóricas, que es desde donde observas el mundo, lo que elegiste estudiar, y una vez que ya decidiste eso, haces la investigación y obtienes evidencias o pruebas empíricas. Tienes que juntar las dos, pruebas empíricas e ideas teóricas, para llegar a ciertas conclusiones. ¿Se dan cuenta del valor crucial de la teoría o no se dan cuenta? La teoría, por eso, es una decisión muy importante en su investigación. Por eso no se toma a la ligera la decisión de la teoría. Hay que pensarlo bien, hay que sustentarlo bien, hay que fundamentarlo. No una teoría porque esté de moda o suena bonita, ¿no? Te tiene que implicar, te tiene que decir algo la teoría. Tienes que manejar tú bien la teoría. Tienes que ponerte a estudiar. ¿Quedó claro la raíz de la palabra teoría? Viene de teos, que significa luz. Luego, los griegos, en el mundo griego, acuérdense, hace 3000 años, en las ciudades-estado que configuraron los griegos, para ellos, que eran muy elitistas, muy verticales, ¿no? Después el Imperio Romano, pero el control que tenían de su región en su época, les hacía pensar que fuera de la ciudad-estado había puros bárbaros. Los bárbaros eran los que no hablaban griego. Entonces eran los incultos, los incivilizados, ¿no? Bueno, los griegos inventaron un rol. Aquellas personas que salían del mundo del estado-ciudad griego, de las ciudades-estado, les llamaban teoriteis, ¿sí? ¿Quiénes eran los teoriteis? Eran las personas
que salían de la ciudad-estado a explorar otros mundos. ¿Cómo lo exploraban? A observar otras realidades. Esa es otra raíz de la palabra teoría. ¿Sí? Y aquí entramos a una definición que es importante. Acuérdense, en términos de la cultura griega, había dos formas de conocimiento, ¿las recuerdan? Dos formas de conocer el mundo o manejar la realidad en el mundo griego, con raíces etimológicas en dos palabras, doxa y la otra palabra clave, episteme. ¿Recuerdan eso o no recuerdan? ¿Alguna vez lo vieron? Para los griegos, la doxa es la forma de conocimiento basada en el sentido común, en la experiencia personal. ¿Y qué es la episteme? Es la forma de pensamiento crítico que va más allá del sentido común. De hecho, una definición de doxa era estado de adormecimiento. En buen mexicano diríamos el pensamiento de la borregada es la doxa. Y la episteme es lo que hoy diríamos que es el pensamiento científico. Entonces, por ejemplo, a ver, se los pongo así. Escuchen ustedes, como seguramente han escuchado, algún comentario de López Obrador para explicar un fenómeno. Escuchen ustedes, como han escuchado seguramente en alguna ceremonia religiosa, alguna explicación de una persona para explicar un fenómeno. Escuchen en una conversación de una reunión social, una comida, una reunión con familiares, qué opinan de la política, qué opinan de qué está pasando en el mundo, y lo que van a escuchar es pura doxa. ¿Qué es la doxa? Otra vez. Es el conocimiento por el sentido común. En nuestra época, ¿dónde está el sentido común? Está en todos lados, pero ¿cómo se propaga? A través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no nos hablan con conceptos científicos, nos hablan con pensamiento de sentido común. Por ejemplo, estas afirmaciones como que López Obrador está destruyendo a México, el narco tiene capturado a México, somos un estado fallido. Ese tipo de cosas son afirmaciones tan generales, tan imprecisas, tan poco inteligentes, que son pura doxa. En lugar de ayudarte a entender lo que está pasando, te bloquean tu capacidad de comprensión. ¿Ustedes creen, a ustedes, a cada uno de ustedes le afecta lo que hace López Obrador? O sea, es tal su capacidad de controlar México como con sus dos brazos, que todo lo que hace López Obrador te afecta, como para decir que más allá de nuestra postura política, estoy pensando solo en la afirmación. O el narco está capturado, tiene capturado a toda la sociedad mexicana. Ese tipo de afirmaciones. Sí, hay huecos, hay zonas, hay espacios que sí tienen ocupados. Pero eso ¿abarca todo? O como siempre, abarca a todos menos a mí. ¿No? Esa es una reacción de sentido común. La gente siempre habla mal de lo que le pasa a todos menos a mí. Todos son pendejos menos yo. Nadie se da cuenta, solo yo me doy cuenta. Eso es un pensamiento de sentido común, dóxico. ¿En qué se basa la doxa? No se basa en conceptos analíticos, abstractos, teóricos, científicos. Se basa en refranes. Se basa en saber popular. Por ejemplo, que existe el chupacabras. Muy común, a ver, yo ayer fui a una reunión de un amigo que tuvo un cumpleaños en la mañana y un amigo que yo de mucho que no veía de la universidad empezó a hablar de ufología, de los ovnis. Oye, ¿cómo ves? Es que dicen que los huesos que llevó Maussan, alguna vez los encontraron en Perú y alguien los rescató de Perú. Empezaron a platicar una historia, ¿no? Y que en la NASA encontraron no sé qué. Entonces, ¿cómo es que la gente puede decir esas cosas? Pues por el sentido común, por la doxa. La gente cuando lo dice no lo reflexiona a fondo.
Simplemente lo repite porque está en las redes, porque es lo que hay que hablar, pero no hace un estudio sistemático, no comprueba, simplemente yo lo escuché, yo lo vi. Es que dicen que López Obrador tiene millones de dólares en Suiza o no sé dónde, ¿no? Ese tipo de afirmaciones. U otras tantas que se hacen, ¿no? Es que López Obrador y el Chapo son compadres, no sé, cosas así. Eso es sentido común, sociología espontánea, sin fundamentos. ¿Qué se opone a ese tipo de pensamiento? El pensamiento riguroso, abstracto, analítico, profundo, reflexivo. ¿Saben qué significa la palabra reflexividad? Es clave aquí. El pensamiento tóxico no es reflexivo, es repetitivo. El pensamiento epistémico en los griegos es reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Reflexiona como reflexiona, eso es reflexividad. Tener reflexividad es reflexionar tu manera de reflexionar. Pero, ¿no crees que hay en algunos momentos que el pensamiento científico también es repetitivo? Claro, por supuesto. A ver, ahí vamos ahorita a ese punto. Ahí estamos hablando de lo que hacían con los griegos. ¿Sí? ¿Entendieron el concepto de reflexividad? La reflexividad es el proceso mediante el cual uno reflexiona sobre cómo reflexiona. El pensamiento a nivel epistemológico en el sentido griego es reflexivo. Es decir, no es repetir solo cosas, es convencer por qué hablas de ciertas cosas. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices aquello? ¿Qué palabras usas? ¿De dónde las sacaste? Eso es el pensamiento reflexivo. Eso no lo hace la doxa. ¿Vamos bien ahí? ¿Quedó clara la diferencia entre doxa y episteme? Bueno, más cercano a nuestra época. Autores como Pierre Bourdieu dicen lo siguiente. El pensamiento de los medios es dóxico. ¿Qué están queriendo decir con eso? Que es un pensamiento de sentido común, que no profundiza, que no va más allá, que se queda a nivel de la superficie, que no es analítico, que no es abstracto, es muy simplificador. Ahora, pasémonos al mundo de la ciencia. Ok, si el mundo de la ciencia es el mundo de la episteme, del pensamiento crítico, analítico, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo se construye ese pensamiento? Aplicando el método científico. La deducción, la inducción, la reproducción, todo esto. ¿Vamos bien? Ok. El solo hecho de que tú apliques el método científico no garantiza que tú accedas a la verdad. ¿Se acuerdan? En la ciencia ya no importa tanto el concepto de verdad. ¿Qué es lo que importa con el pensamiento científico? La validez. El pensamiento tiene que buscar ser validado. ¿Quién te valida? Otros expertos. Ahora, ¿eso ya te salva de cometer errores a la episteme? ¿Te salva de tener un conocimiento perfecto? No. En la ciencia, en la episteme, también hay errores, también hay ignorancias, también hay problemas no detectados, también hay preguntas sin respuesta, hay enigmas, aún en el pensamiento epistémico. Entonces, yo les doy mi versión. En el mundo, yo entiendo por ciencia, no la división del pensamiento que se inventó en el siglo XVII y XVIII, donde se dividían las ciencias naturales de un lado, las ciencias sociales del otro lado, y luego las humanidades del otro lado. Esa clasificación del pensamiento es del siglo XVIII. Cuando yo digo ciencia, yo no estoy pensando en esa clasificación. Cuando yo digo en ciencia, estoy pensando en las formas de reflexión o de producción de conocimiento que son reflexivas. Eso incluye a la filosofía, a la literatura, a la estética, a la historia. Yo el concepto de ciencia que yo tengo no es un concepto positivista, de que solo ciencia natural es la física, la química, la biología, y luego las ciencias sociales son la sociología, la ciencia política, y las humanidades son las filosofías, y entonces las humanidades son diferentes a las ciencias. Hoy en día les voy a decir, quien quiera hacer buenas humanidades debe saber de ciencia. Quien quiera hacer buena ciencia debe saber de humanidades.
hoy en día las fronteras entre todas estas disciplinas en el siglo XVIII eran claras, hoy en día ya no son claras. Por eso cuando yo les hablo de ciencia, no les estoy hablando solo de un físico o de un sociólogo. Alguien que sabe de letras, que es estudioso de las letras o de la historia, está haciendo en este sentido ciencia. No en el sentido del siglo XVIII. ¿Sí fui claro con eso? Bueno, esa es mi interpretación. En el mundo de la ciencia hay dos maneras de hacer ciencia. Lo que se llama ciencia normal, y esto responde a tu pregunta, ciencia normal, ¿sí? Y lo que se llama ciencia de frontera. ¿Qué es la ciencia normal? La ciencia normal es la de aquellos científicos y científicas que repiten lo establecido, sin cuestionarlo. Dentro de la ciencia hay un gran sector de investigadores, de publicaciones, de libros, que no cambian nada, simplemente repiten lo que otros ya dijeron, no agregan nada. Ese tipo de pensamiento científico es dóxico. O sea, dentro de la ciencia también hay doxas. O sea, la sociología es como a veces muy dado, ¿no? De comunidad. En todas las disciplinas, en la comunicación hay doxa, en la antropología, en la sociología, en todas las disciplinas hay doxa. ¿Entendimos el concepto de doxa? Sí. A ver cuáles, díganme ustedes. Todo ese conocimiento que es a través del sentido común de tu propia experiencia. En la ciencia también hay sentido común. Por ejemplo, en el campo de la comunicación hay mucha gente que dice, yo no puedo hablar de tal tema porque yo solo soy experto en eso. Ah, no, pero no sabes nada de las teorías en filosofía o en antropología. No. Yo solo sé las teorías de la comunicación. Oye, pero hay otros métodos. No, yo solo sé aplicar la encuesta y la estadística. Ese tipo de ciencia es ciencia normal. Como ese científico burócrata, hay millones en el mundo. Es decir, científicos o científicas que solo validan su conocimiento, pero no se arriesgan. Por lo que me quieran decir, por flojera, por ideología, por... De eso está lleno el mundo de la ciencia, de ciencia normal. ¿Cuál es el otro tipo de ciencia? Que sí arriesga, que rompe con la doxa, que cambia el lenguaje, que modifica los métodos de investigación, que rompe las disciplinas, que saca de quicio a todo el mundo. La ciencia de frontera. La ciencia de frontera es transdisciplinaria. ¿Recuerdan algo de lo que escucharon el martes pasado en la presentación del libro de cibersemiótica? ¿Entendieron algo? ¿Algo que recuerden? El que presentó el libro, colega de la UDG, él es de comunicación, pero en comunicación nadie lo entiende. Porque él está dialogando con gente que está en algunos países nórdicos, sobre todo, que está trabajando, mezclando temas de semiótica y de cibernética. La cibernética lo trabajan matemáticos, ingenieros, sociólogos, de todo tipo de disciplinas. Y la semiótica, pues expertos en semiótica que vienen de la filosofía, de la comunicación, de otras áreas. Pero es ciencia de frontera porque están utilizando lenguajes que no se usan en disciplinas tan monolíticas como la comunicación. Entonces, cuando tú traes un pensamiento así, sacas de quicio a todos los que están acá porque están muy cómodos en sus parcelas. Y dices, ¿cómo a mí me vale madre qué la cibersemiótica ni qué? A mí el dato duro. Bueno, los datos sin teoría no sirven para nada. ¿Sí? Acuérdense de Ragging. ¿De qué te sirve que tengas muchas pruebas empíricas si no tienes ideas teóricas para observarlos? De nada. ¿De qué te sirve la pura teoría sin empiria? Pues para nada. Debes de tener los dos. Entonces, en la ciencia, Natalia, hay muchos científicos normales, dóxicos, que no aportan nada, que si no existe no pasa nada, si no publican no pasa nada.
Y hay ciertos grupos, ciertos investigadores, hombres y mujeres en todas las disciplinas, que escapan a esta lógica y se salen de este terreno seguro, confiable, de repetición, y son más creativos, más arriesgados. Por eso sus temas son diferentes, sus teorías son diferentes, sus métodos son diferentes. Por ejemplo, Maxwell, Ragging, son científicos de frontera, están creando metodologías, están creando cosas que los otros no están creando. En todas las disciplinas hay científicos de frontera y ciencia normal. La mayor parte de clases van a tener profesores de ciencia normal. Y esporádicamente, cada 2 o 3 clases, una persona que hace ciencia de frontera. No es muy común. A ver, tú en historia, tú que vienes de historia. ¿Quiénes son historiadores burócratas de ciencia normal? ¿Y cuántos conociste tú que sean científicos de frontera? Pues casi todos los SNI de la Facultad de Humanidades son de normales, porque hacen historia. Pues la historia regional tiene su mérito, ¿no? Pero, no sé, yo estaba un poquito peleado porque aprender de un pueblito, Raspacho en medio de Veracruz, un camino me interesaba. Eso es ciencia normal. No conectan sus temas con lo global, por ejemplo. Entonces hacen una ciencia sobre temas muy pequeñitos, muy chiquititos, y sí, están bien hechas, bien escritas, Pero no más allá. pero no aportan nada, no te dicen nada. Y trasladen eso, por ejemplo, las dificultades que tú tuviste para meter tu tema. Sí. Él en una facultad de historia para hablar de fútbol, un problema. Sí. ¿Por qué? Porque hay una cerrazón. La ciencia normal rechaza. Ah, no repites lo clásico, lo tradicional, pues quedas fuera. Ah, no vas a usar un autor gringo. ¿Quién es Abraham Noznik? Ah, pues como no conozco a Abraham Noznik, entonces no existe. ¿Qué va a pasar con mucha gente? Te va a decir, no, pues no conozco a Abraham Noznik, por lo tanto, como no lo conozco, no vale la pena. Ah, chingar, el hecho de que tú seas ignorante no quiere decir que no valga la pena. Claro que sí. ¿Me explico? Entonces, bueno, hay que aprender a moverse en el mundo académico mexicano con esa dicotomía. ¿Cuál es la regla? A los científicos normales diles que son unos chulos, que son unos maravillosos. Y diles que aprendiste mucho de ellos y ya, no te metas en conflictos, no los quieras convencer, no tiene sentido. La gente que es floja para pensar, para investigar, va a seguir siendo eso. Y lo que le gusta a ese tipo de gente es la lógica de poder. Es lo que les encanta. En cambio, los científicos de frontera es lo que menos les preocupa. Porque lo que les preocupa es producir conocimiento, no tanto reafirmar sus títulos y sus estrellitas y yo soy aquel. Le interesa el conocimiento, no la dinámica de la lógica de poder. ¿Sí? Ahora, obviamente hacer ciencia de frontera tiene sus costos. Pagas un costo. ¿Qué costos pagaste? Al principio, antes de que autorizaran tu tema y demás. Fue que me atrasé porque no sabía por qué. Esos son costos, son costos. Esos son costos ligeros, dependiendo. Hace unos años era peor. Toda la gente que tú has escuchado que estudia deporte en México, de relaciones sociales, ¿qué escuchas? Todos han pagado un costo. Porque son excluidos, porque no se les ve importancia al tema, se les ve así como, ¿eso qué? No les dan validez. No se les da validez. Porque en México no se produce conocimiento sobre eso. Pero si tú llevas ese conocimiento a otros lugares del mundo, es al revés. Porque piensan que es dos artículos. Claro. Y hablar de fútbol sabes. Y lo mismo les va a pasar a ustedes. Con tu tema. Por eso, tu tema, hay que tener un cuerpo, un comité editorial que sea afín, que no sea cerrado, porque si metes un profesor cerrado en ese círculo de 3 profesores, te va a bloquear, no va a entender. O sea, hay temas que no son para cualquiera. Ahora, también, así como hay profesores y profesoras de frontera, también hay estudiantes de ciencia normal. A mí no me interesa meterme en problemas. Yo nomás quiero aplicar a veces. Está bien, pero hay que decirlo. A mí no me interesa transformar la ciencia, no me interesa aportar, simplemente quiero aplicar esto. Es mejor decirlo y ser claro con tus lectores, con tu asesor. O a mí sí me interesa aportar un granito de arena. Bueno, vamos a romper, vamos a hacer algo creativo, vamos a hacer algo nuevo.
Eso díganlo. Ahora, obviamente, cuando uno empieza a hacer investigación, lo mejor siempre es aprender las reglas de la ciencia normal. Si quieres romper con la ciencia normal, tienes que conocer sus reglas. Ahorita en esta etapa, siempre lo más conveniente es aprender las reglas de la ciencia normal. Seguir la lógica. Sí, 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 así es. Okay. Esto hay que hacer, eso hago. Ya cuando tengan más autoridad y experiencia, pues ya podrán romper esas reglas. Pero ahorita hay que respetarlas, si no, no te van a dejar avanzar. No vas a pasar las materias, no te van a dejar, no te van a autorizar tu tesis. ¿Estamos? Bueno. Ok, entonces ya dijimos qué es la teoría, ya vimos que, bueno, salgámonos del mundo griego, regresemos a la época actual. En la época actual, podríamos decir que básicamente hay diferentes tipos de teorías, que es muy importante que ustedes identifiquen. Las teorías que fueron creadas para explicar a la sociedad, se les llaman, anótenlos, se les llama macroteorías. A esas teorías que sirven para explicar a la sociedad se les llama macroteorías o teorías generales de la sociedad. Esas macroteorías pueden ser de dos tipos. Pueden ser las llamadas teorías sociales, que se les llama teorías sociales, o pueden ser lo que se conoce, que son diferentes, teorías sociológicas. No es lo mismo. Entonces, ¿qué son las macroteorías? Son las teorías que fueron creadas para explicar todos los aspectos de la sociedad. Esas son las macroteorías. Actualmente, en este momento, macroteorías de la sociedad debe de haber unas 15. Macroteorías de la sociedad. Tú puedes elegir entre 15. Decir, me gusta esta o me gusta esto. Entre 15 opciones. No estoy diciendo un número, por decirles algo. Entonces, las macroteorías o teorías generales son las que explican cualquier aspecto de la sociedad. Por ejemplo, ustedes pueden tomar el marxismo y con el marxismo explicar cualquier cosa. La prostitución, las carreras de la Fórmula 1, la televisión, la educación, la pobreza, la crisis ecológica, los asesinatos de periodistas, todo lo pueden explicar con el marxismo. Porque es una teoría que explica a la sociedad en general. Bueno, como el marxismo hay 15 teorías más. Para escoger una hay que conocerlas. ¿Queda claro? Ahora, las teorías más difíciles de generar son estas, las macroteorías. ¿Quiénes han hecho las macroteorías? Los grandes pensadores de las ciencias sociales. No nacen cada tercer día. Hablamos de personas que aparecen esporádicamente en cada generación, que logran hacer grandes explicaciones de la sociedad, que después todos toman para explicar a la sociedad. Ustedes tienen que seleccionar una macroteoría, la que les guste a ustedes, como base. ¿Sí? Segundo tipo de teorías que existen. Se les llama teorías de rango medio o teorías intermedias. ¿Qué son las teorías de rango medio o las teorías intermedias? Si las grandes teorías sirven para explicar todos los fenómenos de la sociedad, ¿para qué creen que sirven las teorías de rango medio o teorías intermedias? Explican solo ciertos. Exactamente, son las teorías que fueron creadas para explicar solo ciertos fenómenos. Por ejemplo, una teoría de la comunicación organizacional, Georgina, ¿es una teoría de la sociedad? Sí. No, es de la sustitución. Es una teoría de rango medio. Se les llama de rango medio por su alcance. Las teorías generales son para explicar toda la sociedad. Las teorías de rango medio solo explican
ciertos fenómenos. Por ejemplo, una teoría del entretenimiento, ¿qué tipo de teoría es? ¿Es una teoría de la sociedad? El entretenimiento, yo diría que sí. ¿Por qué? Si solo explica el entretenimiento, no explica la educación, no explica la política, no explica... Pero el ámbito es muy amplio. Ah, es muy amplio, pero no abarca toda la sociedad, solo abarca el entretenimiento. Sí, puedes ver la teoría del entretenimiento a partir del marxismo. Exactamente. A ver, veámoslas por tamaño. Los pesos pesados son las teorías generales de la sociedad. Ahí está un Marx, un Durkheim, un Max Weber, un Bourdieu, un Luhmann, un Bruno Latour y otros nombres. ¿Cuántos Marx conocen? ¿Cuántos Webers? ¿Cuántos? Uno por ahí cada... Esos son los que hacen las explicaciones de la sociedad. Esos son los pesos pesados. De esas hay poquitas, como les decía, entre 15 y 20. En cambio, ¿cuántas teorías de rango medio o teorías intermedias existen? De lo que se les ocurra. La teoría de la diplomacia, el soft power, la teoría de la diplomacia digital, la teoría de la diplomacia cultural, la teoría de la... Cada una de esas teorías es una teoría de rango medio o intermedia. Entonces, ustedes tienen que escoger primero una macroteoría. ¿Para qué? A ver, díganme, ¿para qué se escoge una macroteoría? Para situarla en el contexto. Exactamente, para darle contexto a tu investigación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, Georgina? Tú estás estudiando el fenómeno de la comunicación organizacional interna en la Ibero. Muy bien, la Ibero fue creada en 1943. ¿En qué contexto vas a hacer esta investigación? Sí, actual. Actual. ¿Qué quiere decir actual? Cuando hablas de la sociedad actual, a ver, dame tu explicación de la sociedad actual. ¿En qué sociedad vivimos? Sí, en una más mediática. Muy bien, ahí ya le viste un elemento. Es mediática, es capitalista, es global. Todos son conceptos. ¿Qué teoría te permite decir que la sociedad actual es mediática, es global? Tienes que encontrar una teoría. Y me tienes que decir, yo por sociedad mediática entiendo esto, según tal autor, y por sociedad global entiendo esto otro. ¿Vamos bien? Entonces, esa es la macro teoría que vas a seleccionar. Ahora, cuando ya aterrices al caso de la Ibero y a la comunicación organizacional interna, ahí tienes que escoger otra teoría. ¿Desde qué teoría vas a explicar la comunicación organizacional interna? Hemos hablado de un nombre, puede ser otro, Nosnik. Vas a tomar la teoría de Nosnik, que solo sirve para explicar la comunicación organizacional, y la vas a platicar. Ah, bueno, según Nosnik, la comunicación es productiva o improductiva. Él le llama comunicación productiva a esto y improductiva a lo otro. Hay varios tipos de ser productivo, así, según Nosnik. Ahí estás explicando la organización de la Ibero desde la teoría, pero ese fenómeno que estás estudiando está dentro de una sociedad. No te puedes olvidar de la sociedad. Lo tienes que comentar, decir, ok, la Ibero no está en la Edad Media, está en la sociedad global, mediática, tecnológica, capitalista, no sé qué, no sé qué, no sé qué. De eso no habla Nosnik. ¿De dónde lo vas a sacar eso? De la teoría general. Ahora, ¿quedó claro este tema de los dos tipos de teorías? Macroteoría social o sociológica y teoría de rango medio. Las teorías de rango medio salen de cualquier disciplina. Las tienes que buscar donde estén. No necesariamente están en comunicación, pueden estar en otro lado. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué tipos de teorías son las otras dos teorías que tienen que tener en su marco teórico? La teoría de la comunicación y la teoría mediática. ¿Qué tipo de teorías son? Por tamaño o alcance. Yo creo que una y una, ¿no? La de medios es de rango medio. Ajá. Y la de comunicación es macro. ¿Por qué? Porque la comunicación abarca toda la sociedad. ¿No? Bien, buen punto. Pero cuando tú estudias la comunicación, ¿estudias toda la sociedad?
¿O qué estudias? Cuando estudias el fenómeno comunicativo. Algo más acotado. La teoría de la comunicación y la teoría de los medios son teorías de rango medio. Por ejemplo, dentro de la teoría de los medios existen teorías de la televisión, teorías de la prensa, teorías del cine, teorías de la comunicación interpersonal, de la comunicación en las organizaciones, de la comunicación estética, de la comunicación política, de la comunicación literaria, teatral, deportiva, bla, bla. O sea, todas son puras teorías de rango medio. Dentro de la teoría de los medios, son teorías de rango medio todas. No hay una teoría universal que abarque toda la sociedad y explique los medios. Son teorías de rango medio. Luego, las teorías de la comunicación. Hay muchos tipos de comunicación. Por lo tanto, son teorías acotadas. Lo que dice una teoría sobre la comunicación de diálogo entre personas no aplica para toda la sociedad. Porque en toda la sociedad la gente no dialoga. Hablamos de una sociedad de 9,000 millones de habitantes. ¿Cómo van a dialogar 9,000 millones de habitantes? Es imposible. No te sirve una teoría del diálogo para hablar de eso. ¿Sí queda claro que la teoría de la comunicación y la teoría de los medios son teorías de rango medio? ¿O no queda claro? Sí. Sale, vamos a hacer un receso de 5 minutos. Tómense aire, respiren. Y ahorita pasamos a este punto, ¿vale? La de la vida líquida, modalidad líquida de... Vamos. Mira, las teorías macro, Georgina, vienen de 2 lugares, y solo de 2 lugares. ¿Qué le llamamos teoría social? Las teorías sociales son las teorías que explican la sociedad, pero que no fueron creadas en la sociología. A eso se les llama teorías sociales. Otra vez, son teorías que explican la sociedad, pero que no fueron creadas en la sociología. Por ejemplo, vienen de la antropología, vienen de la economía, de la ciencia política, de las relaciones internacionales, de muchas disciplinas. Pero son teorías que permiten explicar a la sociedad. Incluso, ahí te va esto, muchas teorías sociales vienen de la filosofía. O sea, fueron filósofos quien hizo... Vamos a poner un ejemplo, Foucault. Michel Foucault es un filósofo francés que ya murió. Él es creador de una corriente en las ciencias sociales o de pensamiento que se llama postestructuralismo. El postestructuralismo es una teoría de la sociedad que básicamente explica la sociedad a partir del lenguaje y el poder. Todas las teorías que explican que la sociedad es una lucha de palabras y de lenguaje y hay unas dinámicas de poder son postestructuralistas. En la Ibero domina el postestructuralismo y el marxismo como corrientes de pensamiento. De cada 10 profesores de la Ibero, sobre todo de ciencias sociales y humanidades, 8 son postestructuralistas y se dicen a sí mismos de teoría crítica o pensadores críticos. Esa es la ciencia normal en la Ibero. Ser postestructuralista, esto incluye ser feminista, todo este rollo. Y los marxistas, que implica pues, apoyar a Ayotzinapa, apoyar a las luchas sociales, casos, todo ese rollo. Ese es el pensamiento de ciencia normal en la Ibero. Es lo común, es lo que el mismo rector lo expresa todo el tiempo, los videos lo expresan todo el tiempo, la publicidad de la Ibero, porque esa es la orientación, ¿no? Como en la UNAM te vas y lo que domina pues, es el pensamiento crítico marxista. Entonces, mucha teoría social viene de la filosofía. Ahora, aquí hay un problema. Ojo con esto. Cuando tú tomas una teoría social como tu teoría base, está bien, se puede. Pero tienes este problema. Si la teoría viene de la filosofía, hay este grave problema. Muchos conceptos creados por los filósofos son muy bonitos, son muy interesantes, pero son difíciles de aterrizar empíricamente. Entonces, si vas a escoger una teoría social, decide bien, porque si escoges una teoría muy filosófica, te va a costar trabajo aterrizarla. Porque hay filósofos que hablan de la nada, del ser,
Entonces, de la cosidad de la cosa, ¿ok? ¿Está bien? Voy a hablar de eso, pero a ver, demuéstramelo, ¿cómo lo vas a aterrizar en un trabajo empírico? ¿Dónde está la cosidad de la cosa en la comunicación organizacional de la vicerrectoría? Te va a costar trabajo. Ahora, por eso el otro campo de teorías generales de la sociedad es la teoría sociológica. Entonces, cuando yo les digo grandes teorías de la sociedad, hay unas 15. De esas 15, 10 son de sociólogos. Las otras 5 o 6 teorías son de filósofos. Las vamos a ver. Ahí les voy a pasar algunos manuales. Entonces, ¿dónde encuentran las teorías generales de la sociedad? En los manuales de sociología o de teoría social, así se llaman. Ahí vas a encontrar la lista de todas las teorías. En un par de semanas las vamos a ver, para que las identifiquen. ¿Sale? Entonces, decíamos, ¿qué otra cosa hemos comprendido hasta aquí? Del tema de teorías, teorización, marco teórico. La importancia de la congruencia, ¿no? Para construir nuestro teórico. Exacto, la congruencia es una palabra clara. Congruencia, coherencia, afinidad. Quiere decir que su marco teórico puede tener autores de diferentes índoles, de diferentes disciplinas o hasta de épocas. El único reto es que todo lo que digan ellos tiene que ser coherente. No se tiene que contradecir. Por eso aprovecho para decirles esto. Una cosa muy importante cuando uno hace su marco teórico es elegir en qué tradición intelectual te vas a colocar tú. Anote. Una cosa cuando uno hace su marco teórico implica decidir en qué tradición intelectual te vas a colocar tú. A ver, vamos a aterrizarlo. ¿Qué es una tradición intelectual? Como su nombre lo dice, pues es una larga lista, es una corriente, o es una perspectiva, o es un punto de vista en las ciencias sociales y humanidades. Si ustedes leen algunos artículos del periódico La Jornada, por ponerles un ejemplo, ¿cuál es la tradición de pensamiento a la que pertenecen la mayoría de sus articulistas? A la corriente crítica. Ellos se sienten cómodos dentro de la corriente crítica. Hay una tradición intelectual que se llama pensamiento crítico, pensamiento marxista, teoría crítica que viene del siglo XIX para acá. Y podemos hacer la genealogía, o sea, la lista de autores que han ido uno por otro, hasta llegar ahora a Habermas y a los nuevos postmarxistas actuales. Pueden poner ahí ¿cómo se llama este gringo que ya está muy viejito? Se me fue el nombre. Que está en el MIT. No, más viejito, ya de 90 y tantos años. Sí, el que tenía la gramática generativa. A ver, busquen en su celular gramática generativa de los años 60. Gramática generativa. El autor de la gramática generativa, él empezó estudiando lenguaje y después Chomsky. Noam Chomsky. Bueno, y como ellos hay muchos, pues, ¿no? Pero bueno, lo que vamos es... ¿por qué salió lo de Noam Chomsky? Acuérdenme. Ah, claro, por la tradición de pensamiento crítico. Entonces, ¿ustedes en qué tradición se van a colocar? Yo, por ejemplo, me coloco en la tradición del pensamiento funcionalista, que viene también desde el siglo XIX, viene de la biología, luego en la sociología, luego en la comunicación. Yo me siento afín, cómodo en esa perspectiva de pensamiento, en esa tradición intelectual. Pero así como estas están otras tradiciones. El positivismo es una tradición de pensamiento en las ciencias sociales y humanidades, que viene de las ciencias naturales. Aquel que le gusta mucho la estadística y que quiere explicar todo con estadística es un pensamiento positivista. Entonces, su marco teórico es mejor decir, yo me siento afín a la tradición positivista, porque tu marco teórico lo vas a poder tejer identificando esa tradición.
Y tus lectores, si les dices de un principio, ya van a saber qué esperar de ti. En cambio, si no se los dices, no van a saber por dónde agarrarte. Y te van a reclamar cosas que a veces no tienen sentido, pero te van a reclamar. ¿Cuál sería tu tradición de pensamiento, Abraham? Así sin haber estudiado algo por Así, no, ahorita, sin hacer tu estado del arte, sin haber hecho todo lo que tienes que hacer después. tal vez crítico. ¿Ok? Tú te declaras dentro de la tradición de pensamiento crítico. Ustedes dos, Natalia y Georgina, ¿dónde se ven? A ver, pues ahorita lo que es positivismo, yo creo. Ok, está bien, está bien. Es buen punto ese. Pues yo de la que estoy acostumbrada con la formación es crítica también, Ok, pero no. ya veremos si Ya después sí. cambia, porque yo también me formé en el pensamiento crítico y me salí del pensamiento crítico. No, chao. Bye, bye. Sí. Pero bueno, cada quien son decisiones personales que tienen que ver con la historia de cada quien, sus cuestiones políticas, epistemológicas, ya lo iremos viendo. Entonces, ubiquen en qué tradición intelectual está colocado el autor que les gusta. Todo autor pertenece a una tradición, aunque no lo digan. ¿Me van siguiendo? Bueno. Paso a otro tema que no les he comentado. Las teorías sociales son todas las teorías de la sociedad que nacen fuera de la sociología. ¿A qué le llamamos teorías sociológicas? A las grandes teorías de la sociedad que fueron creadas dentro de la sociología. Ahí, ¿quiénes están? Solo hagamos una breve lista de nombres. Empecemos por Marx. Empecemos. A ver, en las teorías sociológicas que hasta la fecha siguen usándose, la de Marx, la de Durkheim, en ese orden histórico, Durkheim, el francés, luego Max Weber, el alemán, la teoría de Parsons, el norteamericano, luego ya vendría, después de la Segunda Guerra Mundial, la teoría de Bourdieu, que es francés, la teoría de Giddens, que es inglés, la teoría de Luhmann, que es alemán, la teoría de Habermas, que es alemán, la teoría de Latour, que es francés. Solo para decirles unos nombres. Esos autores que acaban de listar son quienes han creado las explicaciones sobre la sociedad moderna en la que vivimos. ¿En cuál se quieren basar? Obviamente en la teoría social estaría Foucault, ahí estaría Zizek, ahí estaría Freud. Pueden usar a Freud como su teoría social. Pueden usar a Foucault. Pueden utilizar a estos filósofos, ¿no? Si ustedes gustan. O a filósofos más contemporáneos. Como teoría social. Por ejemplo, hay uno mucho de moda ahorita, que es un coreano que vive en Alemania. No sé si lo han escuchado. Byung-Chul Han. B-Y-U-N-G-Chul. Bueno, Byung como nombre separado, Chul, así, C-H-U-L, Han. Byung-Chul Han. Es un filósofo que está de moda ahorita. Porque hace textos cortitos, sencillos, que se pueden leer fácil. Entonces mucha gente los utiliza como para darse... Igual que Zizek, igual que muchos autores. Esos son filósofos. ¿Cuál es el problema de los filósofos? Que no es problema de ellos, sino cuando tú los quieres aplicar en ciencias sociales, el problema es que sus conceptos son muy abstractos. Por ejemplo, Byung-Chul Han tiene un concepto que se llama dataísmo. Dice, él critica a la sociedad dataísta, que se basa solo en datos, en los datos de redes sociales, de internet, likes, todo esto. Ese dataísmo no sirve para nada, impide pensar, dice él, ¿no? Muy tajantemente, como buen filósofo. Entonces, ahí les va, esto no se los platiqué, pero es muy importante. Cuando elijan una teoría, deben de considerar estos tres aspectos que toda teoría tiene. Aunque el teórico no lo diga, toda teoría tiene estos tres aspectos que ustedes deben de tomar en cuenta. Primer aspecto. Toda teoría tiene una ontología. Ya lo habíamos visto, ¿no? Toda teoría tiene una epistemología implícita, subyacente, como base.
Y toda teoría tiene una axiología con X. Entonces, para poder comprender un marco teórico, una teoría, hay que comprender estas tres cosas de esa teoría. ¿Qué es la ontología? A ver, se los explico. Toda teoría tiene una serie de creencias sobre de qué está hecha la realidad. A ver, si yo les pregunto, marxismo, a ver, los formados en el pensamiento crítico, aquí en el salón. ¿Cuál es la ontología del marxismo? La lucha de clases. ¿Sí? Sí, no, Pero antes que la lucha de... Está bien, la lucha de clases es una base, una afirmación, una hipótesis del marxismo, la lucha de clases. Ok. Ok, bien, más cerca. La ontología del marxismo, ¿ellos qué entienden por realidad el marxismo? ¿Cuál es la base de la base? La base de la clase social, la base de la clase proletariada, el proletariado. ¿Cuál es la base? ¿De qué está hecha la realidad para los marxistas? Más abajo. Para que ustedes comprendan una teoría, tienen que comprender eso. El trabajo y el cuerpo. Para el marxismo, la base de todo lo que tiene que ver con clase social, proletariado, lucha de clases, es el trabajo. ¿Y el trabajo de dónde viene? Del cuerpo. Es la base material. Por eso es un pensamiento materialista. ¿Sí? Del trabajo viene la explotación, viene la riqueza, el capital, la explotación, la expoliación de la naturaleza, todo este rollo viene del trabajo y del cuerpo. Cambiemos de escenario. Freud, psicoanálisis. Si yo me pongo muy pomposo y les pregunto en su examen profesional, a ver, dime, ¿cuál es la ontología del psicoanálisis? Cerca la palabra. La palabra. Sí, la palabra puede ser explicada como el instrumento, como el espacio, el deseo. Para el psicoanálisis, la base de la explicación de la realidad es que los seres humanos somos seres deseantes. Deseamos porque tenemos inconsciente, la sexualidad, todo este rollo. Y el deseo obviamente está vinculado al cuerpo, al inconsciente, todo este tema. Pero así en la médula del psicoanálisis, su ontología, ¿entendimos el concepto de ontología o no? Con estos dos ejemplos. Les voy a poner otro ejemplo. A ver, Natalia, ¿cuál es la ontología del pensamiento postestructuralista Foucaultiano? Bien. Pero el poder se expresa ¿en qué? La represión. Más que en la represión, en el lenguaje. Para el postestructuralista, la realidad está hecha no solo de acciones de poder, sino de acciones de poder que pasan por el lenguaje. Esa unión de lenguaje y poder es la base del pensamiento Foucaultiano. Todo lo que expliques tiene que estar implicado. Poder y lenguaje, no solo poder. Entonces, la noción de realidad para Foucault, algo es real, según Foucault, porque tiene acciones de poder y lenguaje, o sea, discurso. ¿Creen ser capaces ustedes, con esta pequeña explicación, de tratar de detectar siempre cuál es la ontología de un pensamiento teórico cada vez que se enfrenten a un autor teórico? Es un ejercicio de pensamiento. Toda teoría tiene su explicación de la realidad. Hay que comprender qué me está queriendo explicar este autor. ¿Qué es real para él? Por ejemplo, yo que trabajo desde la perspectiva funcionalista con la teoría de Luhmann. Luhmann es un sociólogo muy abstracto, muy poco comprendido. La ontología de Luhmann, ¿saben en qué se basa su explicación de la sociedad? En que todo es comunicación y sistemas de comunicación. Para él es real. Lo real es que toda la sociedad se reduce a sistemas de comunicación. Solo a eso. Para Luhmann lo importante no son los cuerpos de los seres humanos. Para Luhmann lo importante son los procesos de comunicación que generan sistemas. Yo cuando explico un fenómeno a la sociedad lo observo desde ese campo teórico. Y así podemos poner una larga lista de ejemplos. Entonces, aprendan a identificar la ontología de cada autor.
cuando hablamos de teoría social o teoría sociológica. ¿Quedó claro? Segundo aspecto muy importante de una teoría. Todo autor o pensadora teórica defiende una epistemología. ¿Qué es la epistemología? Implícitamente defiende una postura de epistemología. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es una rama de la ciencia, de la filosofía, que estudia ¿qué? ¿Cómo conocemos? Acuérdense, la ontología es ¿qué es la realidad? ¿De qué está hecho el mundo, según un autor? La epistemología es su postura sobre cómo conocemos la realidad. ¿Cómo conozco el mundo? A ver, el autor ya me dijo qué es el mundo para él. También ese autor me va a decir cómo lo conozco al mundo. Toda teoría te dice cómo conoces la realidad. Les voy a poner el ejemplo. El pensamiento de Luhmann, para hablar de un autor, para él, su postura epistemológica se llama constructivismo. Se los digo de esta manera. Luhmann es un autor que acepta que existe la realidad. ¿Me van siguiendo? Pero él acepta lo siguiente. La realidad humana es una construcción humana. Entonces, ¿cómo conoces esta construcción humana según Luhmann? Con una postura constructivista. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se aplica esto? Por ejemplo, Luhmann dice que los medios de comunicación es un sistema de medios. No es un medio de comunicación, es un sistema. Y Luhmann dice lo siguiente. Los medios construyen una realidad. Que no es la realidad de la ciencia, no es la realidad de la economía, no es la realidad de la política. Es la propia realidad de los medios de comunicación. Si tú quieres estudiar eso, desde la postura de Luhmann, tienes que saber que lo está diciendo desde un punto de vista epistemológico constructivista. Si no, te vas a confundir. Entonces, ¿qué es real? ¿Entonces no existe la realidad o sí? No, sí existe, solo que Luhmann lo dice desde un punto de vista epistemológicamente constructivista. Si yo les pregunto, bueno, entonces, ¿cuál es la epistemología del marxismo? El materialismo. El materialismo y la dialéctica. ¿Sí? O el materialismo dialéctico, si le queremos llamar. Que todo va de análisis, síntesis, ¿no? La lucha de los contrarios y se va generando una síntesis, ¿no? La dialéctica. El pensamiento marxista tiene una epistemología, hay que comprender esa epistemología. A ver, de Pierre Bourdieu, que es un autor muy importante. ¿Cuál es la epistemología de Pierre Bourdieu? Por ejemplo, hay autores, los llamados posmodernos, para los cuales no existe la realidad, todo es interpretación, por lo tanto ya no hay verdad, todo es válido. ¿Cuál es la epistemología de los posmodernos? De algunos posmodernos, su epistemología es el anarquismo. O es el relativismo, todo es relativo, no hay verdad. Ese es un tipo de epistemología. Entonces, cuando tú escojas una teoría, debes de tener cuidado también, tienes que conocer cuál es su epistemología, no nada más escogerla así nomás. ¿Vamos bien? Entonces tenemos ontología, que es ¿qué es la realidad? Epistemología, ¿cómo conozco la realidad? ¿Qué es la axiología? Es el punto de vista sobre cuáles son los valores que ese autor defiende respecto a la realidad o a lo que afirma. Por ejemplo, a ver, les voy a poner otro caso. Vayamos al caso de Freud y Lacan, psicoanálisis. ¿Cuál es la axiología del psicoanálisis? Acuérdense de esto. El psicoanálisis dice que somos sujetos movidos por el deseo y que la cultura lo que hace es tratar de maniatar o regular el deseo, la cultura. Y que en esa lucha por maniatar el deseo, la cultura misma genera neurosis en los seres humanos y genera perversión, porque cuando esa represión del deseo es muy fuerte,
brota por otro lado en síntomas, brota por la palabra, el lapsus. Bueno, es la teoría de Freud, ¿no? Ok, cuando tú estás en una situación analítica de terapia bajo el esquema psicoanalítico, Freud tenía su concepto de curar mediante la palabra. Pero la idea, los valores, la idea que tiene Freud del ser humano no es una idea positivista. Freud no creía que nos curábamos. Más bien, Freud pensaba de manera pesimista de que el ser humano es un ser incurable, que lo único que hace es más bien que aprendas a soportar lo terrible que es la vida. No que llegues a la felicidad o a la condición de armonía. Eso no lo creía Freud. En su axiología, Freud decía, lo único a lo que yo te puedo ayudar es a que reconozcas que te vas a morir y que la vida es difícil. No te voy a ayudar a que seas feliz, a que te olvides de tus traumas. Más bien, los vas a recordar, los vas a enfrentar, vas a hablar de ellos, los vas a asumir, los vas a procesar, pero no van a desaparecer. Olvídate que vas a ser el hombre más feliz de la Tierra. No. Esa no es la axiología de Freud. La axiología de Freud es más realista o más pesimista, llámenle como quieran. Todos estamos locos y no vamos a dejar de estarlos, diría Freud. Lo único que vamos a hacer es neuróticos más satisfechos. Todos vamos a seguir siendo neuróticos. ¿Sí? Y así les puedo preguntar, ¿cuál es la axiología de Habermas? ¿Qué piensa Habermas de la sociedad? ¿Cuáles son los valores? ¿O qué piensa Habermas que podemos hacer en esta sociedad? Pues Habermas, como pensador crítico, pensaba en las luchas sociales, que los movimientos sociales son necesarios para ayudar a la sociedad a mejorar. Ya no les digo, por ejemplo, si ustedes escogieran el pensamiento feminista, ¿cuál es la axiología del pensamiento feminista? La lucha de las mujeres como un movimiento político, en contra del patriarcado. Ahora, en reflexiones teóricas como lo del feminismo, ¿no hay doxa? Hay doxa también, por supuesto. No todo es pura liberación y maravilloso pensamiento crítico. También hay repetición, hay cuestiones de poder, no todo es pura reflexividad. También hay ahí elementos. ¿Quedaron claros los tres aspectos? Entonces, cuando vayamos viendo los marcos teóricos, bueno, estos dos textos, básicamente, ¿qué nos dicen? Bueno, nos dicen una cosa importante. Primero, todo autor que hace ciencia implícitamente usa teoría. Por lo tanto, es un error decir que en México no se hace teoría. Todo aquel que publica un artículo, hace una tesis, escribe un libro de ciencias sociales y humanidades, implícitamente está usando teoría, por lo tanto tiene una relación con la teoría. Así que es un error decir que en México no se hace teoría. Sí se hace teoría. No se hace gran teoría, pero sí se hace teoría. O sea, en México no tenemos un Bourdieu, un Marx, teorías generales de la sociedad. ¿Qué tipos de teorías se utilizan mucho en México? Teorías de rango medio. Y se utilizan muchas teorías generales de la sociedad. Ahora, lo importante de este texto de Jorge Galindo es que, no está funcionando así, es que nos dice que hay tres maneras de usar la teoría, que ustedes deben de identificar de qué manera van a usar la teoría. ¿Recuerdan cuáles son esas tres maneras? Aquí nos explica todas las diferentes formas que hay de usar la teoría según varios autores, pero no quiero entrar ahí para no detenernos. Y nos dice que, bueno, que según ciertos autores, aquí está. ¿Qué sucedió? ¿Quién sabe? A ver, nos dice,
En todo trabajo académico o científico se hace trabajo teórico, se trabaja con teoría. ¿Vamos bien? Dice Jorge Galindo, y espero que no se les olvide, hay 3 maneras de trabajar la teoría en cualquier trabajo de ciencias sociales y humanidades. ¿Cuáles son? Aquí están las 3 formas. Y ustedes deben de comprender cuáles son estas 3 formas. Aquí está, ¿sale? Al primer tipo de trabajo teórico tiene un nombre, se le llama trabajo teórico de custodia. Esa es la primera manera de usar la teoría, al trabajo teórico de custodia. Segundo tipo de trabajo, se le llama trabajo heurístico interno a la disciplina. Y tercer tipo de trabajo teórico, trabajo heurístico externo a la disciplina. Hay que explicar estos 3 rápidamente. A ver, cuando ustedes en un trabajo académico toman un autor, Foucault, Marx, el que quieran, Bourdieu, y dicen, yo me voy a basar en la teoría de Bourdieu para explicar este fenómeno. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en tu trabajo? Estás usando a Bourdieu porque estás de acuerdo con él. Si tú en ese trabajo no estás cuestionando a Bourdieu, pero lo estás exponiendo, no lo estás criticando, pero lo estás exponiendo, no lo estás diciendo que fue un idiota, que se equivocó, pero lo estás usando, entonces estás haciendo un trabajo de custodia, porque lo estás cuidando. Le estás diciendo a las personas que leen tu trabajo que vale la pena rescatarlo, que vale la pena utilizarlo. Hasta la fecha hay mucha gente que sigue defendiendo a Weber, a Marx. ¿Qué tipo de trabajo teórico hacen esas personas? Cuando defienden a un autor, no lo quieren cambiar, simplemente lo defienden, lo explican. Se le llama exégesis. Es decir, están defendiendo a un autor. Eso es válido. Cuando uno empieza a hacer investigación o está aprendiendo, es importante aprender a hacer trabajo teórico de custodia. Ahora, cuando uno ya va más allá, ya sabe hacer trabajo teórico de custodia, puedes hacer de los otros 2. ¿Saben qué es la heurística? La heurística es una disciplina que viene de la lógica y las matemáticas. Heurística es la búsqueda de soluciones a problemas. Eso es la heurística. Es una búsqueda de soluciones a problemas. Dice el autor, hay investigadores que usan la teoría para custodiarla, para cuidarla, como si fuera un tesoro. Y hay investigadores que no usan la teoría para custodiarla, la usan para despedazarla, para modificarla, para buscar problemas. Ese tipo de trabajo teórico se llama trabajo heurístico. Ahora, si tú lo haces con autores de tu disciplina, se llama trabajo heurístico interno a tu disciplina. Por ejemplo, aquí de entrada, ustedes 2 que vienen de tu disciplina, van a hacer, si van a hacer trabajo de custodia o trabajo heurístico, ya no lo harían dentro de su disciplina. Van a hacer trabajo heurístico fuera de su disciplina. Ahora, el trabajo heurístico es un trabajo creativo. Pregunta, cuando empiezas a hacer investigación y no tienes mucho conocimiento de las teorías y apenas estás empezando a hacer investigación, a usar los instrumentos, la lógica, el método, ¿puedes hacer trabajo heurístico? ¿Estás en condiciones? Es muy difícil. Por eso es muy difícil que un trabajo de alguien que empieza a hacer una investigación cambie el pensamiento de investigación, porque todavía no conoces las bases y ya quieres correr. Por eso es muy difícil que alguien que sea muy joven haga trabajo heurístico. Casi siempre, cuando uno empieza, hace trabajo de custodia. Dicho de otra manera, la recomendación sería esta. Escojan en su marco teórico un autor al que quieran conocer a fondo. Es mejor conocer un autor que conocer 20 mal. Es mejor que conozcan bien un marco teórico, una tradición teórica,
a que busquen 10. Esa es mi sugerencia. Trabajen mejor con un solo autor o 2 autores. No hablen de 10, de 20, de 30. Ahora, sí pueden hablar en las teorías de rango medio de varios autores. En la teoría general, escojan uno. Y es válido. Es válido. Sí. Siempre y cuando sean congruentes. O sea, que este autor único que escogiste, más estos 3 o 4 del rango medio, no se contradigan, o sea, que estén afines. Porque si esto contradice a los de abajo, ya no sirvió. Te van a criticar, te van a decir, oye, Georgina, ¿pero por qué estás diciendo esto si tu autor de arriba dice lo contrario? Ahí hay un error. No, tiene que haber congruencia. Pero no va a haber cuestionando nada más uno. No, para nada. ¿Por qué? Mira, buena pregunta. Porque tú en la introducción y en el resumen tienes que argumentar. Yo tomé la decisión junto con mi director de tesis de concentrarme solo en un autor por estas razones. Porque prefiero profundizar en el conocimiento de una sola obra que leer mal 20. Eso es un argumento. Si tú dices, para mí Marx, aunque tiene 150 años de haberse muerto, sigue siendo un autor válido y lo quiero defender, tú argumentas por qué lo quieres defender. Puede que yo no esté de acuerdo, pero respeto que lo hiciste bajo la lógica del método científico. No fue una ocurrencia, me lo estás argumentando. El problema es que no lo argumentes, Georgina, no tanto lo que escojas, Sí, no, nada. sino que no lo justifiques. Tú puedes escoger una locura. Si la justificas, esté bien argumentada, es válida. Acuérdate que ya no tenemos la noción de verdad que antes había en el siglo XIX. No, es más bien que sea válido. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Quedaron claros los 3 tipos de trabajos teóricos? Bueno, ustedes en su marco teórico, anótenlo, tienen que declarar transparentemente qué tipo de trabajo teórico están haciendo. Yo les recomiendo que sea un trabajo de custodia. Y argumenten por qué. ¿Dónde están los argumentos? Aquí tienen 5 argumentos, 4 argumentos. Cuando están recuperando la herencia, cuando corrigen y reinterpretan interpretaciones aceptadas, cuando conforman inventarios y codificación de ideas, cuando construyen y mantienen diálogos, están haciendo trabajo teórico de custodia. Yo les recomiendo que su marco teórico esté realizado bajo un trabajo teórico de custodia. En lugar de querer cambiar un autor, más bien conocerlo. A ver, quiero conocer bien la tradición de pensamiento crítico. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Están de acuerdo entonces que sí se es de teoría, pero que el tipo de teoría que se hace en México es sobre todo este tipo? Trabajo teórico de custodia. Y esto es ciencia de frontera. El trabajo heurístico interno y externo, eso es ciencia de frontera. La ciencia que es más común es esta. El trabajo teórico de custodia. Bueno, ¿quedamos ahí? Muy bien, voy a cerrar la grabación ya para despedirnos.